La hora del realismo, el declive de un imperio y el auge de un mundo multipolar. Hay un dicho antiguo que debería resonar con más fuerza que nunca en nuestros tiempos. No dispares al mensajero solo porque no te gusta el mensaje. Es una advertencia sabia, porque en momentos de crisis nacional y internacional, el verdadero acto de responsabilidad no es maquillar la verdad, sino decirla sin adornos. Estados Unidos se encuentra en un punto de inflexión histórico, y negar esta realidad solo profundiza el abismo que se ha abierto ante nosotros. Durante décadas, Estados Unidos encabezó el orden mundial con una mezcla de poder militar, hegemonía económica y dominio ideológico. Sin embargo, esa era un comenzado a desvanecerse. Lo que vemos hoy es una nación que ha perdido el pulso del mundo cambiante, una potencia atrapada entre sus nostalgias imperiales y las urgencias de una nueva geopolítica marcada por el ascenso de potencias como China, India y los países del sur global. La alianza emergente entre China y Rusia no es una casualidad histórica, sino una respuesta directa al intento de contención y aislamiento liderado por Washington. Los Estados Unidos no solo están perdiendo influencia, sino también credibilidad. La política exterior se ha vuelto errática, fragmentada entre amenazas nucleares, guerras comerciales sin sentido y la retórica populista que alimenta más el miedo que la cohesión. Los intentos por frenar a China mediante sanciones, aranceles y campañas diplomáticas han sido estériles. Desde la era de Obama hasta la administración Trump, la estrategia ha fracasado en frenar el ascenso chino. Y peor aún, ha empujado a Pekín y Moscú a una cooperación cada vez más profunda. Trump ascendió al poder como el gran protector, enarbolando dos símbolos que capturaron la ansiedad del estadounidense promedio: el muro físico para frenar la inmigración y el muro arancelario para proteger la industria nacional. Ambos muros fueron eficaces desde el punto de vista simbólico, pero económicamente incoherentes. Deportar millones de inmigrantes indocumentados que forman la base de sectores como la construcción, la agricultura o el servicio doméstico no solo es impracticable, sino autodestructivo. Esos trabajadores, explotados y sin derechos, sostienen la economía con su silencio forzado. Su expulsión masiva implicaría una subida de costos laborales que a su vez dispararía la inflación. El segundo muro, el arancelario, es una trampa retórica. Poner impuestos a las importaciones no castiga a China, castiga al consumidor estadounidense. Cada arancel se traduce en precios más altos en los supermercados, en las tiendas de tecnología, en los materiales de construcción. En otras palabras, más inflación, menos poder adquisitivo. En nombre del patriotismo económico, se alimenta una crisis que hiere al mismo pueblo que se dice proteger. Mientras tanto, la desconexión entre Estados Unidos y sus antiguos aliados se acentúa. Europa, debilitada económicamente por su ruptura energética con Rusia y su pérdida de mercado en China, ya no es el pilar industrial que alguna vez fue. Alemania, motor de crecimiento europeo durante décadas, se ha transformado en el lastre. El modelo de desarrollo europeo, basado en energía barata rusa y exportaciones a Asia, ha colapsado. A nivel interno, la situación no es más alentadora. El déficit fiscal estadounidense es insostenible, con proyecciones que superan los $2 billones anuales. El gasto en defensa y el servicio de la deuda absorben una porción tan grande del presupuesto que deja poco margen para inversiones sociales o reconstrucción económica. ¿Qué queda entonces como única estrategia? Reducir el salario real de la clase trabajadora. La congelación salarial, unida al aumento del costo de vida, es la receta silenciosa para hacer a Estados Unidos competitivo frente a los bajos costos laborales del sur global. Pero esta estrategia viene con un alto precio social: descontento, desilusión y una juventud sin futuro profesional ni estabilidad. El sistema político, además, está atrapado en una contradicción insalvable. El Partido Republicano, históricamente antiimpuestos, lidera hoy políticas intervencionistas y proteccionistas que chocan con su propio discurso. Hablan de libertad económica, pero aplican controles, subsidios, aranceles y recortes estatales que asfixian al ciudadano común. Las grandes empresas, acostumbradas a manipular el sistema en su favor, se han convertido en los verdaderos artífices de una democracia disfuncional. Y el resultado de todo esto es una nación más dividida, más desigual y más desconectada del mundo que ayudó a construir. Lo que antes fue liderazgo global, ahora es aislamiento. Estados Unidos e Israel se encuentran más solos que nunca en el escenario internacional. Y mientras los voceros oficiales hablan de restaurar el orden, las economías emergentes se reorganizan, reorientando sus flujos hacia nuevos polos de poder.
Los BRICS, el sudeste asiático, África, América Latina. El dólar, antes incuestionable, comienza a ser visto con desconfianza, y los países buscan alternativas para proteger sus intereses. El intento de tomar el control del Canal de Panamá o comprar Groenlandia parecen escenas sacadas de una caricatura del colonialismo del siglo XIX. En realidad, revelan la desesperación de un imperio que ha perdido su brújula. Sin un programa coherente, sin un proyecto nacional, sin una visión a largo plazo, Estados Unidos se hunde en una mezcla tóxica de nostalgia imperial, proteccionismo sin rumbo e inestabilidad social. Lo más alarmante no es el declive, que es natural en toda superpotencia, sino la negación sistemática de ese declive. En lugar de asumir la realidad y actuar con visión de futuro, los líderes prefieren entretener al público con espectáculos mediáticos, debates vacíos y promesas irreales. El pueblo estadounidense merece más que eso. Merece un diagnóstico honesto, una estrategia clara y una voluntad política de reconstrucción real, porque al final del día, no se trata solo de política internacional o indicadores económicos. Se trata de las vidas reales de millones de personas, de sus trabajos, sus hijos, sus sueños. Y si la clase dirigente continúa atrapada en el autoengaño, serán los pueblos, no los gobiernos, quienes marquen el rumbo del cambio. Y es ahí donde entramos en terreno peligroso. Porque si Estados Unidos, como parece cada vez más probable, opta por aumentar su aislamiento mediante tarifas, sanciones, barreras y políticas de intimidación, lo único que realmente consigue es acelerar el mismo declive que teme. ¿De qué sirve proteger una economía si al mismo tiempo destruyes la confianza internacional en ella? ¿Qué tipo de liderazgo ejerce una nación que en vez de tejer alianzas, las dinamita? El mundo no espera ya instrucciones desde Washington. El mundo se ha adaptado. Se está reorganizando. Miren lo que está ocurriendo con los BRICS. Mientras nosotros debatimos en nuestros noticieros sobre las tonterías del día, una silenciosa revolución geoeconómica avanza. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y ahora con la inclusión potencial de otros países como Irán, Arabia Saudita, Argentina o Egipto, están sentando las bases de un nuevo sistema económico donde el dólar ya no es rey. Las transacciones entre esas naciones ya comienzan a ser y hacerse en yuanes, en rublos, en rupias. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para contrarrestarlo? Nada. Más que burlarnos. Estamos malinterpretando la realidad. Seguimos actuando como si las cosas fueran como antes. Como si bastara con emitir deudas sin límites, con mandar portaaviones a regiones que ya no nos temen, o con sancionar países como si todos dependieran de nuestras cadenas de suministro. Y lo peor es que no estamos educando a nuestra gente sobre esto. Les estamos diciendo que todo está bien, que el enemigo son los inmigrantes, que si bajamos impuestos a los ricos, mágicamente lloverán empleos. Les estamos mintiendo, y esa mentira no es sostenible. El sistema fiscal es un colador diseñado para beneficiar a los que menos lo necesitan. El ciudadano promedio carga con una deuda nacional por la que no votó. Trabaja más horas por menos salario real que hace 40 años. Y además tiene que pagar una educación universitaria que lo endeuda por décadas y un sistema de salud que arruina familias con una factura de hospital. Y la solución que se ofrece desde arriba: nacionalismo económico basado en muros, miedo y militarismo. Pero no todo está perdido. La historia nos demuestra que incluso los imperios más poderosos pueden reinventarse, si aceptan la realidad. Si tienen el coraje de mirar en el espejo y decir, ya no somos lo que fuimos, pero aún podemos ser algo grande, algo nuevo, algo decente. Pero eso requiere dejar atrás el mito de la supremacía. Requiere dejar de vender el sueño americano como si aún fuera universalmente alcanzable, cuando hace mucho dejó de serlo para la mayoría. Necesitamos una nueva política industrial, una que deje de subsidiar a las megacorporaciones y comience a reconstruir las infraestructuras abandonadas del interior del país. Necesitamos energía limpia, no solo por el planeta, sino porque no podemos seguir dependiendo del petróleo extranjero mientras despreciamos a quienes lo producen. Necesitamos una educación pública gratuita y universal, no porque sea caridad, sino porque es inversión. Inversión en el talento que ven a sacar a este país del abismo. Y sobre todo, necesitamos dejar de comportarnos como un adolescente mimado que al ver que el mundo no gira más aún a su alrededor, se enfada y amenaza con tirar el tablero. El mundo no nos debe obediencia, no nos pertenece. No podemos seguir con esta nostalgia imperial sin pagar un precio muy alto. Ya lo estamos pagando.
Polarización interna, violencia armada cotidiana, desconfianza absoluta en las instituciones, adicción al consumo como consuelo emocional. Esta es la factura del autoengaño. Ahora la pregunta es simple. ¿Vamos a madurar como nación o vamos a seguir culpando al mensajero? Porque la verdad, aunque duela, es clara. Estados Unidos está enfrentando su mayor encrucijada desde la guerra civil. Y si no decidimos con claridad y humildad el rumbo que queremos tomar, no será necesario que ningún enemigo nos ataque. Nos autodestruiremos desde adentro. Y lo más irónico de todo es que incluso eso ya lo sabíamos. Solo que no queríamos escucharlo. La autodestrucción de una nación no siempre viene con una explosión. A veces viene con un bostezo, una indiferencia colectiva, una resignación disfrazada de sarcasmo. Un pueblo que, en lugar de exigir justicia, se entretiene con su propio colapso como si fuera un espectáculo más. Programas de televisión que ridiculizan la política, redes sociales inundadas de burlas, jóvenes que ya no sueñan con cambiar el sistema, sino con sobrevivir a él. Y eso no es porque les falte talento, es porque les hemos arrebatado la fe en el cambio. ¿Y qué pasa cuando una generación entera deja de creer que el futuro puede ser mejor que el pasado? Sucede lo que está sucediendo ahora. La normalización de la desesperanza, el cinismo convertido en identidad cultural, la violencia como válvula de escape, las soluciones fáciles que ofrecen los extremistas de todo tipo, de izquierda y de derecha, comienzan a sonar tentadoras. Porque en medio del ruido lo que se impone es la narrativa más simple, no la más cierta. Y aquí viene una verdad incómoda. La democracia tal como la conocemos no está garantizada, no es invulnerable, no es eterna, es frágil. Y cuando millones de ciudadanos sienten que no tienen voz, que su voto no cambia nada, que el sistema está amañado desde la raíz, es solo cuestión de tiempo para que esa democracia colapse bajo su propio peso. El fascismo no necesita tanques para llegar al poder. Solo necesita una masa cansada y un líder carismático que prometa devolver la gloria perdida. Lo que está en juego no es un partido, es la idea misma de país. ¿Somos todavía capaces de sostener un proyecto común? ¿O ya solo somos tribus digitales, atomizadas, reactivas, consumiendo contenidos a la carta y cerrando los ojos ante lo que ocurre al otro lado de nuestras pantallas? Y lo que resulta devastador, lo que más duele, es que los síntomas están por todas partes. Pero fingimos que no los vemos. Infraestructuras colapsadas que nos recuerdan que fuimos una potencia, pero ya no lo somos. Escuelas públicas donde los niños aprenden más sobre cómo esconderse de un tiroteo que sobre historia o matemáticas. Ancianos que trabajaron toda su vida y que hoy no pueden costear una pastilla sin endeudarse. Jóvenes con títulos universitarios, pero sin empleo digno. Barrios enteros sin acceso a agua potable, mientras financiamos guerras a miles de kilómetros. Y un Congreso que legisla más por Wall Street que por la calle principal. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar esto como si fuera normal? Tal vez creas que exagero, que esto es catastrofismo, que aún queda mucho margen. Pero no, no lo hay. El margen se agotó. El sueño americano no murió de un balazo. Murió de abandono, de silencio. Murió cuando dejamos que el beneficio de unos pocos valiera más que el bienestar de millones. Murió cuando confundimos patriotismo con consumismo. Murió cuando dejamos de construir puentes, literales y simbólicos, y empezamos a levantar muros. Pero y esto es importante, aún estamos a tiempo. Siempre que una nación toca fondo, también se abre una ventana, una grieta por la que entra algo de luz. Y es en ese momento cuando se pone a prueba nuestra verdadera fibra moral. ¿Estamos dispuestos a sacrificar la comodidad de las mentiras por el peso incómodo de la verdad? Podemos elegir líderes que hablen claro, aunque no digan lo que queremos oír. Tenemos el valor de mirar a los ojos de nuestros vecinos, sin importar su color, acento, religión o género, y reconocer que todos estamos en el mismo barco, que si se hunde para todos. Este es el momento de madurar como país, de dejar de pensar en ciclos electorales y empezar a pensar en generaciones, de invertir en lo que nos une, no en lo que nos divide. De entender que el mundo había cambiado, sí, pero que también nosotros podemos cambiar. No por nostalgia, no por miedo, sino por una simple verdad. Porque no hacerlo sería nuestra ruina. Pero ¿cómo se repara algo que parece roto hasta el alma? Lo primero es decirlo sin miedo. Sí, esto está roto. No solo el sistema de salud, no solo la infraestructura, no solo las instituciones,
Estamos rotos nosotros como sociedad, porque cuando normalizamos el dolor ajeno, cuando dejamos de llorar por los muertos que no conocemos, cuando pasamos de largo ante el sufrimiento como si fuera parte del paisaje urbano, algo en el alma colectiva se ha quebrado. ¿Y sabes qué es lo más trágico? Que el deterioro no fue repentino, no llegó como un rayo en una noche tranquila, fue lento, fue progresivo, se infiltró en nuestras vidas como humedad en los cimientos de una casa antigua. Primero no lo vimos, luego lo ignoramos, luego lo justificamos, y ahora vivimos dentro de un edificio que se desmorona y nos convencemos de que con poner un cuadro bonito en la pared es suficiente. Pero no lo es. No se arregla una nación con maquillaje. No se reconstruye el alma de un pueblo con discursos vacíos ni eslogans de campaña. Hace falta una cirugía de conciencia, un reconocimiento colectivo del daño, un duelo nacional por lo perdido y, sobre todo, una decisión profunda, la de no seguir repitiendo los errores que nos trajeron hasta aquí. El enemigo no está fuera durante décadas. Se nos entrenó para pensar que las amenazas venían del exterior, que si algo iba mal, era culpa de ellos. Los inmigrantes, los musulmanes, los asiáticos, los rusos, los chinos, los comunistas, los liberales, los conservadores, los otros. Siempre el otro, nunca nosotros. Y así nos convertimos en una nación de paranoicos, construyendo fronteras mentales más altas que cualquier muro físico. Una nación donde desconfiamos del vecino, del maestro, del periodista, del juez, del médico, del científico, del activista. Una nación que confía más en memes que en evidencia, que prefiere la sospecha al diálogo, que ve en cada desacuerdo una traición. Pero ya basta. El verdadero enemigo está en la desunión, está en la incapacidad de escucharnos, está en el orgullo que nos impide admitir que tal vez, solo tal vez, estemos equivocados. Está en la maldición a tener la razón incluso cuando eso destruye los puentes que podrían salvarnos. Porque sí, el país está en peligro, pero no por una invasión extranjera. Está en peligro porque hemos perdido la capacidad de reconocernos en el otro, porque hemos dejado de vernos como compatriotas, como parte de un mismo destino. Y eso es mucho más letal que cualquier misil. Lo que sí tenemos, pero no todo está perdido. Aún hay brasas debajo de las cenizas. ¿Sabes qué sí tenemos? Tenemos historia, tenemos ejemplos, tenemos un pasado imperfecto, sí, pero lleno de gente que luchó, que soñó, que creyó en algo más grande que ellos mismos. ¿O ya olvidamos que este país fue construido por soñadores? Hombres y mujeres que cruzaron océanos, que resistieron esclavitudes, que pelearon guerras, que levantaron ciudades de la nada. Ya olvidamos que nuestras bibliotecas, nuestros hospitales, nuestros parques, nuestros puentes y nuestras universidades no cayeron del cielo. Fueron construidos por manos callosas, por mentes brillantes, por almas valientes, por personas que trabajaron para que sus hijos vivieran mejor. Y hoy lo que enfrentamos no es menos desafiante que lo que enfrentaron ellos. La diferencia es que ellos creían en la educación, creían en la justicia, creían en el poder de organizarse, de votar, de resistir, de hablar, de escribir. Creían incluso en los momentos más oscuros que el mañana valía la pena, la batalla cultural más grande de nuestro tiempo. Hoy, la verdadera batalla no se libra en un campo militar, se libra en el corazón de cada ciudadano, en la forma como educamos a nuestros hijos, en lo que celebramos como sociedad, en lo que elegimos ver, leer, compartir. Nos han enseñado a pensar que la política es sucia, que nada cambia, que todos son iguales. Y ese es precisamente el virus más peligroso, el de la indiferencia. Porque cuando el pueblo cree que su voz no vale, entonces el poder se concentra en manos de quienes no representan a nadie más que a ellos mismos. Cuando dejamos de votar, de preguntar, de protestar, de participar, entonces estamos firmando un contrato silencioso con la decadencia. La democracia no muere de un golpe de Estado. Muere cuando suficientes personas piensan que ya no vale la pena defenderla. ¿Y ahora qué? Esta es la parte difícil, porque no basta con señalar el problema, no basta con desahogarse, ni con indignarse, ni siquiera con llorar. Hay que actuar. Y actuar no es solo votar cada 4 años. Actuar es reconstruir los tejidos rotos de nuestra sociedad, uno a uno, día y día a día. Significa empezar por lo pequeño. Significa mirar a los ojos del otro sin prejuicio. Significa escuchar más y gritar menos.
Significa salir de la burbuja digital y entrar en la realidad concreta. Significa defender al maestro cuando es atacado. Significa exigir que la salud sea un derecho, no un privilegio. Significa rechazar el racismo, el odio, la misoginia, incluso cuando viene disfrazado de humor o tradición. Significa enseñar historia real, no cuentos patrióticos vacíos. Significa leer, pensar, preguntar, dudar. Significa sobre todo no rendirse. Esto no se acaba hoy. No esperes un milagro mañana. Este trabajo es de largo aliento, de resistencia, de persistencia. Porque reconstruir un país no es cosa de una generación, es cosa de muchas. Y tú puedes ser el eslabón que detenga la cadena del olvido, la cadena del odio, la cadena de la resignación. Sí, es más fácil no hacer nada. Más fácil seguir con la rutina, mirar el celular, reírse de la tragedia. Pero cada minuto que pasas en silencio, alguien más toma decisiones por ti. Y si no estás en la mesa, estás en el menú. Un llamado final. Así que hoy no vengo a decirte que tengas esperanza como si fuera un regalo envuelto en papel brillante. La esperanza no es eso. La esperanza es una decisión, es una disciplina. Es levantarse cada día y decidir que el cinismo no te va a ganar. Es mirar el caos y decir, yo voy a poner orden, aunque sea en mi metro cuadrado. Porque no hay revolución más poderosa que la de una ciudadanía consciente. No hay fuerza más indestructible que la de un pueblo que despierta. Y sí, este país ha fallado muchas veces. Ha cometido errores imperdonables. Ha herido a muchos. Pero también ha sabido redimirse. Ha sabido corregir. Ha sabido renacer. Y si lo hizo antes, lo puede hacer otra vez. Pero solo si tú, y tú, y tú, todos nosotros, dejamos de mirar hacia otro lado. Este es nuestro momento. No lo desperdiciemos. Y si este es nuestro momento, ¿qué se necesita para no desperdiciarlo? No se trata de esperar que un gran líder baje de alguna montaña con las respuestas. No se trata de aguardar una reforma milagrosa desde el Congreso. No se trata de encontrar al político perfecto. No lo hay. No se trata de poner toda la fe en un partido, en una consigna, en una aplicación, en una red social o en un algoritmo. Se trata de ti que me estás escuchando. De ti que no tienes cargos públicos ni millones de seguidores. De ti que no apareces en los noticieros, pero que sostienes este país con tu trabajo diario. De ti que has perdido la fe, pero aún te queda un rincón del alma donde algo susurra. Resiste. De ti que sabes que esto no puede seguir así, aunque aún no sepas cómo cambiarlo. El primer paso no es una gran acción, es una decisión silenciosa. Un sí íntimo, solitario, poderoso. Un sí a la conciencia. Un sí al deber moral de cuidar lo que heredamos y transformar lo que duele. Porque aunque te lo hayan hecho creer, no estás solo. El poder invisible tú, el que trabaja largas jornadas para sostener a su familia. Tú, la madre que enseña con paciencia. Tú, el joven que aún estudia aunque todo a su alrededor diga que no sirve para nada. Tú, el abuelo que no se resigna al olvido. Tú, el activista que limpia ríos. Tú, el que dona sangre. Tú, el que alimenta al vecino sin que nadie lo sepa. Ustedes son los verdaderos pilares de este país. No los aplausos de Hollywood, no los gritos en los parlamentos, no los millonarios que prometen salvarnos mientras acumulan islas y evasiones fiscales. Number, la democracia no se mantiene por los poderosos, sino por los comprometidos. Y muchos de ellos nunca aparecerán en los libros de historia, pero sin ellos no habría historia. ¿Qué país queremos dejar? Tal vez ya estás cansado de luchar. Lo entiendo. Hay una fatiga que se acumula, como una lluvia constante sobre el alma. Cansa ver cómo se repiten los abusos. Cansa ver cómo una tragedia tapa a la otra. Cansa pensar que nada cambia. Pero piensa esto. Cuando nuestros nietos miren hacia atrás, ¿qué dirán de nosotros? Que lo sabíamos todo y no hicimos nada. Que veíamos cómo se derrumbaban los derechos, cómo se apagaban las libertades, cómo se esfumaban las oportunidades. Y preferimos entretenernos con pantallas en vez de actuar. O que fuimos la generación que a pesar de todo se levantó. Volver a empezar sin miedo nunca es tarde para reconstruir un país. Pero para hacerlo, hay que desmontar las mentiras que nos han sostenido. No, el mercado no lo soluciona todo. No, la riqueza de unos pocos no se filtra mágicamente hacia los más pobres. No,
La educación no debe ser una mercancía. No, la salud no puede depender de cuánto puedas pagar. No, la violencia no es normal. No, el odio no es libertad de expresión. Tenemos que atrevernos a imaginar otra forma de convivencia, una donde el éxito no se mida por la cantidad de dinero acumulado, sino por cuántas vidas se mejoran a nuestro alrededor, una donde el poder no sea un privilegio sino una responsabilidad, una donde el dolor ajeno sea tan intolerable como el propio. Y para eso, tenemos que sanar, como individuos, como comunidad, como nación. La sanación empieza en casa. Todo gran cambio colectivo comienza con una revolución íntima. Pregúntate qué tipo de persona quieres ser. ¿Qué tipo de historia quieres contar sobre tu vida? ¿Qué legado quieres dejar, más allá de las cosas materiales? ¿Qué causas valen tu tiempo, tu energía, tu corazón? Vivimos en una era donde se valora más tener razón que tener alma, donde la humillación pública se ha vuelto entretenimiento, donde la viralidad importa más que la verdad y donde muchas personas prefieren odiar en grupo que pensar en soledad. Tenemos que romper con eso y empezar por una palabra que se ha perdido: compasión. Sí, compasión. No como lástima, sino como entendimiento profundo del otro, como capacidad de mirar en quien piensa distinto y reconocer que también tiene una historia, una herida, un miedo, un anhelo. Solo así renace la humanidad compartida. El momento más peligroso es el de la resignación. América no caerá por una guerra externa, no será destruida por un ataque sorpresa, no colapsará en un solo día. Caerá lentamente, como cae un árbol viejo, cuando ya nadie cree en sus raíces, cuando el cinismo sustituye a la esperanza, cuando la desinformación reemplaza a la reflexión, cuando dejamos de creer que el país es nuestro y comenzamos a actuar como si fuera un espectáculo más del cual somos solo espectadores. Ese es el verdadero peligro, y es ahí donde tú puedes marcar la diferencia. ¿Cómo? Aquí tienes algunos actos radicales. Pregunta, incluso cuando molesta. Escucha, incluso cuando no estás de acuerdo. Lee, más allá de los titulares. Participa, aunque creas que no sirve. Acompaña a quien no tiene voz. Denuncia a quien abusa del poder. Defiende al que nadie defiende. Cuida, aunque no te toque. Crea, incluso en medio de la ruina. Estos son los verdaderos actos revolucionarios. No necesitan armas, no requieren fama, no piden permiso, solo un corazón valiente. Y ahora sí, el final, América. Este es tu examen más difícil, no por lo que te han hecho desde afuera, sino por lo que estás dispuesta a tolerar desde dentro. No quiero ser recordado como alguien que solo encendió alarmas. Quiero ser recordado como quien te miró a los ojos en medio del incendio y te dijo: tú aún puedes salvarte, pero no sola, con todos. Desde abajo, desde el dolor, desde la dignidad, desde el amor. Porque aunque no lo parezca, aunque muchos lo hayan olvidado, este país aún es capaz de escribir su mejor capítulo. Pero no será un capítulo fácil, no será un capítulo cómodo, será un capítulo de lucha, de entrega, de errores, de redención. Será un capítulo donde cada línea estará escrita con actos concretos, no con promesas vacías. Y cuando llegue ese día, porque llegará si no renunciamos, podremos mirar atrás y decir sin miedo: no nos rendimos, no fuimos perfectos, pero fuimos valientes. Y en el momento más oscuro, decidimos encender la luz. Un sí al deber moral de cuidar lo que heredamos y transformar lo que duele. Porque lo que duele no es solo lo que nos han hecho, es también lo que hemos permitido, lo que hemos dejado pasar por comodidad, lo que ignoramos por miedo, lo que callamos por cansancio. Vivimos en una época donde la ignorancia es voluntaria, la indignación es intermitente y la empatía ha sido canjeada por entretenimiento. Y sin embargo, el mundo no se va a detener para que nos pongamos al día. Mientras nos distraemos con pantallas y pleitos triviales, el reloj sigue corriendo, las decisiones siguen tomándose, las guerras siguen explotando, las brechas siguen ampliándose, y el precio lo siguen pagando los mismos, los invisibles, los descartados, los desposeídos. Pero este no es un lamento, no es un acto fúnebre, este es un llamado a despertar no por nostalgia del pasado ni por miedo al futuro, sino por amor al presente.
Porque si algo nos queda, si aún algo late bajo la ceniza, entonces no está todo perdido. Mire a tu alrededor. El país no se cae por falta de recursos. Se desmorona por falta de visión. No colapsa por escasez material. Se marchita por exceso de egoísmo, de codicia, de mentira. Nos vendieron la idea de que éramos eternos, inmunes, invencibles. Pero cada imperio, antes de caer, pensó lo mismo. Y ahora el eco de esa caída se escucha cada vez más cerca. El dólar ya no reina como antes. Las alianzas globales se reconfiguran. Nuevos polos emergen. Nuevas monedas asoman. Nuevas potencias, con otras culturas, con otras reglas, con otras prioridades, ya están escribiendo el futuro mientras nosotros seguimos anclados al pasado, defendiendo privilegios como si fueran derechos naturales y postergando las reformas como si el tiempo fuera infinito. Pero no lo es. La historia no se detiene. La historia no espera. Y cuando el tren arranca, solo hay dos opciones: subirse o quedarse atrás. Y quedarse atrás en este siglo no será poético. Será doloroso, será desolador, será violento. Porque el nuevo orden no viene a pedir permiso. El nuevo orden no viene a consultar si estamos listos. El nuevo orden no viene a proteger nuestras nostalgias. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda mirarnos sin miedo. Nos queda nombrar lo que ocurre sin eufemismos. Nos queda dejar de infantilizar nuestra ciudadanía y comenzar a asumir nuestra madurez moral. Porque la política ya no es solo para los políticos. Porque la economía ya no es solo para los economistas. Porque la geopolítica ya no es solo para los diplomáticos.